En pleno océano Atlántico, con olas de 10 metros golpeando el casco del barco, un médico de 50 años sostenía su instrumental médico mientras un niño de 7 años lloraba. El pequeño Francisco Florencio acababa de ser vacunado deliberadamente. Era el 10º en la cadena. Todavía faltaban 12 niños más, y el viaje apenas había comenzado. Esta es la historia más increíble que probablemente nunca hayas escuchado. Y lo mejor de todo es que cada palabra es verdad. Imagina que es el año 1803. El mundo está muriendo. No por una guerra, no por un terremoto, por algo mucho peor. Una enfermedad que mata a 400.000 personas cada año solo en Europa. Una plaga que ha devastado América durante 3 siglos. Una pandemia que no distingue entre reyes y mendigos, entre niños y ancianos. Si te contagias, tienes un 50% de posibilidades de estar muerto en menos de una semana. Si sobrevives, quedas marcado de por vida con cicatrices que te desfiguran la cara y el cuerpo. Estamos hablando de la viruela, la asesina silenciosa, el terror de la humanidad. Y en España, un médico militar llamado Francisco Javier Balmis acaba de idear un plan tan brillante como aterrador para combatirla. Va a usar niños huérfanos como recipientes humanos para transportar la vacuna al otro lado del mundo. Va a vacunarlos deliberadamente, uno tras otro, creando una cadena viva que mantenga activa la cura durante meses de travesía oceánica. Es éticamente inaceptable según nuestros estándares modernos. Es una locura según las reglas de cualquier comité de bioética del siglo XXI. Pero en 1803, con 400.000 personas muriendo cada año, es la única solución posible. Y el rey Carlos IV, el hombre más poderoso del imperio donde nunca se ponía el sol, acaba de darle luz verde. Esta es la historia de la expedición Balmis, la primera misión humanitaria internacional de la historia. Un viaje épico que duró 7 años, dio la vuelta al mundo y vacunó a más de 500.000 personas. Una aventura protagonizada por un médico visionario, una enfermera heroica que nunca volvió a su tierra, un subdirector que se sacrificó completamente en los Andes y 22 niños gallegos que cambiaron el mundo sin saberlo. Y casi nadie conoce sus nombres. Pero empecemos por el principio, por la tragedia que lo inició todo. Madrid, 1794. El Palacio Real está sumido en el luto. Los cortesanos visten de negro. Los espejos han sido cubiertos con telas oscuras. Las campanas de todas las iglesias de la ciudad doblan sin cesar. La infanta María Teresa, hija del rey Carlos IV, y la reina María Luisa, acaba de morir. Tenía 3 años. La mataron 3 días de fiebre altísima y los síntomas terribles de la viruela. La niña más protegida del reino, rodeada de los mejores médicos de España, no tuvo oportunidad. No había nada que hacer. Los médicos solo podían mirar, impotentes, mientras la enfermedad avanzaba. Viruela. La palabra que aterraba a toda Europa. La enfermedad que había matado reyes y campesinos por igual durante siglos. Carlos IV nunca se recuperó de esa pérdida. Vio a su hija sufrir durante días. Vio cómo la enfermedad progresaba sin que nadie pudiera detenerla. Y no pudo hacer absolutamente nada. Ese trauma personal iba a cambiar la historia de la medicina. Porque 9 años después, en 1803, cuando un médico de provincias llamado Francisco Javier Balmis llegue a la corte con una propuesta loca para llevar la recién descubierta vacuna contra la viruela a todos los rincones del imperio, Carlos IV no va a dudar ni un segundo. Va a financiarlo todo. Va a darle barcos, va a darle hombres, va a darle carta blanca. Porque Carlos IV ha visto morir a su hija y no quiere que ningún padre, en ningún rincón de sus dominios, tenga que pasar por lo mismo. Pero para entender lo que Balmis están a punto de hacer, primero tienes que entender el horror de la viruela. En 1803 no hay antibióticos, no hay hospitales modernos, no hay nada parecido a la medicina que conocemos hoy. Una simple herida
puede volverse grave rápidamente. Una fiebre puede ser mortal. ¿Y la viruela? La viruela es la reina de todas las enfermedades mortales. Empieza con fiebre. Piensas que es algo normal. Todos tienen fiebres, especialmente en verano. Te acuestas pensando que mañana estarás mejor. Pero al día siguiente, la fiebre sube. 39, 40 grados. Empiezas a delirar. Tu cuerpo arde desde dentro. Y entonces aparecen las lesiones características de la enfermedad. Primero en la boca, úlceras dolorosas que te impiden tragar. Luego en la cara, pequeñas protuberancias rojizas. En cuestión de horas, se extienden por todo tu cuerpo. Brazos, piernas, torso, espalda. Al tercer día, esas protuberancias se convierten en ampollas que duelen con cada movimiento. La fiebre no baja. Tu cuerpo lucha contra la infección, pero no tiene armas suficientes. El dolor es insoportable. No puedes dormir, no puedes comer, apenas puedes respirar. Y entonces, en el quinto o sexto día, tu cuerpo toma una decisión. O lucha y sobrevive, o se rinde. Si sobrevives, las lesiones empiezan a secarse y formar costras que eventualmente se caen. Pero dejan cicatrices profundas, permanentes. Tu cara queda marcada para siempre. Algunos quedan ciegos porque las lesiones afectan los ojos. Si no sobrevives, es por una combinación de fiebre extrema, infección generalizada y fallo de los órganos vitales. Y tu familia tiene que tomar precauciones extremas, porque la enfermedad es altamente contagiosa. Ese era el terror cotidiano en el siglo XVIII. La viruela mataba al 10% de toda la población europea. En algunas ciudades llegaba al 20%. Y en América, donde la población indígena nunca había estado expuesta a la enfermedad, las tasas de mortalidad alcanzaban el 50 o incluso el 70%. Pueblos enteros desaparecían en cuestión de semanas. Y no había cura, no había tratamiento. Lo único que podías hacer era rezar. Hasta que llegó Edward Jenner. Inglaterra, 1796. Un médico rural llamado Edward Jenner está observando algo curioso. Las lecheras de su pueblo nunca contraen viruela. Trabajan en contacto con vacas todo el día, ordeñándolas, cuidándolas. Y cuando hay epidemias de viruela que arrasan pueblos enteros, las lecheras nunca se enferman. Jenner investiga y descubre que las lecheras se infectan con viruela bovina, una versión muchísimo más suave de la enfermedad que solo provoca algunas lesiones leves en las manos, pero nunca mata. Y de alguna manera, esa infección las protege contra la viruela humana. Es una locura, pero Jenner decide probarlo. Toma material de una lesión de viruela bovina de una lechera llamada Sarah Nelmes. Con una lanceta, hace cortes superficiales en el brazo de un niño de 8 años llamado James Phipps. Lo expone deliberadamente a viruela bovina. El niño desarrolla una fiebre leve y algunas lesiones. Nada grave. Se recupera en una semana. Y entonces, Jenner hace algo que hoy sería ilegal en cualquier país del mundo. Expone a James Phipps a viruela humana activa, la forma letal. Si Jenner se equivoca, acaba de asesinar a ese niño. Pero Jenner no se equivoca. James Phipps no desarrolla viruela. La infección previa con viruela bovina lo ha protegido. El niño es inmune. Jenner acaba de descubrir la vacunación, el invento que eventualmente va a erradicar la viruela del planeta. La noticia se extiende por Europa como pólvora. En 1801, la vacuna llega a España. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, Francisco Javier Balmis. Berenguer nació en Alicante el 2 de diciembre de 1753. Hijo de un comerciante modesto, no nació con privilegios, pero era brillante. Estudió medicina en Valencia, luego cirugía en Madrid. A los 25 años ya era médico militar, tratando soldados heridos en batallas contra los ingleses. En 1781,
Balmis es enviado a México. Va a pasar 17 años ahí, años que van a marcar su vida para siempre. En México, Balmis se obsesiona con la medicina indígena. Estudia las plantas que los curanderos locales usan para tratar enfermedades. Aprende náhuatl para poder comunicarse directamente con los sabios indígenas. Recopila tratamientos, recetas, métodos. Y escribe un tratado enorme sobre plantas medicinales mexicanas. Pero también ve algo que lo persigue en sus pesadillas: las epidemias de viruela que barren las poblaciones indígenas cada pocos años. Ve morir a miles. Ve pueblos enteros diezmados. Ve cómo la enfermedad no distingue entre nobles aztecas y campesinos pobres. Todos mueren igual. En 1798, Balmis regresa a España. Trae su tratado sobre plantas medicinales. Lo publica. Se hace relativamente famoso en círculos médicos. Y en 1801, cuando la vacuna de Jenner llega a España, Balmis es uno de los primeros en estudiarla. Lee todo lo que puede sobre el método. Traduce el tratado del médico francés Moreau de la Sarthe al español. Estudia cómo funciona la inoculación, cómo extraer el material activo de las lesiones, cómo conservarlo, cómo administrarlo. Y entonces tiene una visión. Está sentado en su despacho en Madrid, leyendo cartas de médicos en América que le piden información sobre la vacuna. Todos quieren saber cómo conseguirla, cómo usarla, cómo salvar a sus poblaciones de la viruela. Pero hay un problema técnico brutal. La vacuna solo se mantiene activa durante 10 días. Después, el virus muere y el fluido no sirve. Y los métodos europeos de conservación son inútiles para travesías oceánicas largas. Han intentado empapar algodón en el fluido y sellarlo entre placas de vidrio con cera. No funciona. El calor tropical, la humedad del mar, los meses de viaje, todo mata la vacuna antes de que llegue a destino. Varios barcos ya han intentado llevar vacuna a América. Todos han fracasado. La vacuna llega muerta, inservible. Balmis se da cuenta de que el problema no es cómo conservar la vacuna. El problema es que la vacuna no se puede conservar. Necesita estar viva. Necesita un huésped vivo. Y entonces tiene la idea que va a cambiar su vida. ¿Y si usamos personas como recipientes? ¿Y si creamos una cadena humana donde cada persona se vacuna, desarrolla la inmunidad, y luego usamos material de su respuesta inmune para vacunar a la siguiente persona? Una cadena ininterrumpida, manteniendo viva la vacuna durante meses. ¡Es brillante! Es aterrador. Es la única solución posible. Pero, ¿quién va a ofrecerse voluntariamente para ser infectado con viruela? ¿Quién va a cruzar el océano sabiendo que van a enfermarse deliberadamente? La respuesta de Balmis es tan práctica como moralmente complicada. Niños huérfanos. Niños que no tienen familia que reclame por ellos. Niños que el Estado cuida en hospicios. Niños que, honestamente, tienen pocas esperanzas de futuro en la España de 1803. Balmis prepara su propuesta con cuidado meticuloso. La presenta al rey Carlos IV en 1802. Le explica el método. Le muestra los números. Con 22 niños puede mantener la cadena activa durante meses. Pueden llegar a América. Pueden vacunar a cientos de miles. Y Carlos IV, que todavía ve en pesadillas a su hija morir de viruela, aprueba la misión inmediatamente. No solo la aprueba, la financia con fondos del erario real. Ordena que se prepare un barco, que se recluten médicos, que se compre todo el instrumental necesario. Va a ser la real expedición filantrópica de la vacuna. Una misión de Estado. Una demostración al mundo de que España, el imperio donde no se ponía el sol, se preocupa por la salud de sus súbditos. Filantropía imperial con fines políticos. Humanismo ilustrado mezclado con propaganda real. Pero más allá de las motivaciones, el proyecto es genuinamente ambicioso. Van a intentar vacunar a poblaciones enteras, a llevar la cura a los rincones más remotos del imperio, a establecer juntas de vacunación que continúen la labor
después de que ellos se vayan. Y todo va a depender de 22 niños huérfanos de Galicia, Santa Marina de Parada, provincia de La Coruña, 1773. En una casa de campesinos pobres nace una niña. Sus padres la bautizan Isabel Zendal Gómez. Crece en la pobreza rural gallega. Su padre trabaja la tierra. Su madre cuida la casa y ayuda con las cosechas. Tienen poco, pero lo suficiente para sobrevivir. Isabel aprende a leer, lo cual es inusual para una niña de su clase. Aprende a coser, a cocinar, a cuidar animales. En 1786, cuando Isabel tiene 13 años, su madre enferma. Fiebre, pústulas, viruela. Isabel la cuida día y noche, limpia las llagas, le da agua cuando puede tragar, le sostiene la mano cuando los dolores son insoportables. Pero no hay nada que hacer. Su madre muere en una semana. Isabel nunca olvida esos días. Nunca olvida la sensación de impotencia absoluta viendo morir a alguien a quien amas sin poder hacer nada. A los 20 años, Isabel ya no está en Santa Marina de Parada. Se ha mudado a La Coruña. Trabaja cuidando niños en el Hospital de la Caridad y en algún momento queda embarazada. No sabemos quién es el padre. Los registros históricos no lo mencionan. Tal vez fue un amor que no funcionó. Tal vez fue algo peor. Lo que sabemos es que en 1794, Isabel da a luz a un hijo. Lo llama Benito Vélez. Es madre soltera en la España católica del siglo XVIII. Es un escándalo social. Debería estar condenada a la pobreza absoluta, a trabajos degradantes, a ser rechazada por la sociedad decente. Pero Isabel tiene algo especial: inteligencia, determinación, capacidad de organización y talento genuino para cuidar niños. En 1800 consigue algo extraordinario. Es nombrada rectora del Orfanato de la Caridad de La Coruña. Una mujer, madre soltera, a cargo de una institución importante. Es casi un milagro social. Isabel se toma el trabajo muy en serio. Cuida a los huérfanos como si fueran sus propios hijos. Les enseña a leer. Les enseña oficios. Se asegura de que tengan ropa limpia y comida suficiente. Los abraza cuando tienen pesadillas. Los regaña cuando se portan mal. Es madre de todos ellos. Y entonces, en 1803, aparece un médico militar buscando niños para una expedición a América. Su nombre es Francisco Javier Balmis, y viene con una propuesta que horroriza a Isabel. Necesita 22 niños huérfanos para su expedición. Va a vacunarlos con el nuevo método. Va a usarlos como portadores para transportar la vacuna. Isabel escucha la explicación completa. Entiende el método. Comprende que los niños van a enfermar levemente, pero que van a sobrevivir. Que la vacuna es segura. Que después de vacunarse una vez, quedarán inmunes para siempre. Pero también sabe que esos niños van a estar solos. Que van a cruzar el océano asustados, enfermos, sin nadie que los quiera de verdad. Los va a cuidar un equipo de médicos militares que los ven como medios para un fin, no como seres humanos. Esa noche, Isabel no duerme. Le da vueltas y vueltas a la decisión. Puede dejar que los niños vayan solos. Puede quedarse en su trabajo seguro en La Coruña. Puede seguir con su vida tranquila. O puede subirse con ellos al barco. Por la mañana, Isabel va a buscar a Balmis. Le dice que quiere ir como enfermera voluntaria, que va a cuidar a los niños durante todo el viaje, que no va a dejar que los traten como objetos. Balmis duda. No había planeado llevar una mujer. Es impensable según las normas de la época. Pero Isabel insiste. Y finalmente, Balmis acepta. Isabel Zendal Gómez, 30 años, madre soltera, rectora de orfanato, va a convertirse en la primera enfermera de la historia, en misión internacional. Va a dejar su tierra, su trabajo, todo lo que conoce. Va a cruzar océanos y selvas tropicales. Va a ver morir niños. Va a sobrevivir tormentas y enfermedades. Y nunca va a volver a España.
pero eso lo va a descubrir después. Por ahora, solo sabe que 22 niños la necesitan, y eso es suficiente. Los preparativos de la expedición toman meses. Balmis no deja nada al azar. Recorre orfanatos buscando niños de edades específicas, entre 3 y 9 años, que nunca hayan tenido viruela, que sean relativamente sanos. Encuentra 21 en diferentes lugares. La Casa de Desamparados de Madrid le proporciona varios. El Hospital de la Caridad de La Coruña, donde trabaja Isabel, otros tantos. Santiago de Compostela también contribuye. Son niños que no tienen nombre en la historia. Bueno, tienen nombres, pero la mayoría se han perdido en los registros. Sabemos algunos. Andrés Naya, 8 años. Antonio Beredia, 7. Cándido, 7. Clemente, 6. Domingo Naya. Francisco Antonio. Francisco Florencio, que tiene apenas 5. Jerónimo María. Jacinto. José, el más pequeño con solo 3 años. Juan Antonio. Juan Francisco. La mayoría son tan pequeños que no entienden lo que está pasando. Solo saben que los sacan del orfanato y los llevan a un lugar nuevo. Hay un barco enorme. Hay hombres con uniformes. Hay una mujer amable llamada Isabel que los abraza y les promete que todo va a estar bien. Y hay un niño más que Isabel lleva de la mano, Benito, su hijo de 9 años. Benito es el único de los 22 que tiene madre, y esa madre va con él. Mientras tanto, Balmis está armando su equipo médico. Necesita gente competente, gente que sepa lo que hace, que pueda realizar cirugías si es necesario, que pueda diagnosticar enfermedades, que pueda mantener registros detallados de todas las vacunaciones. Consigue a José Salvani Lleopard, 29 años, médico militar de Barcelona, graduado en Medicina y Cirugía en la Real Academia de Medicina de Barcelona. Tiene un historial académico impecable, pero físicamente es frágil, delgado, pálido, el tipo que siempre parece estar al borde de enfermarse. Balmis duda. ¿Puede Salvani soportar años de viajes por selvas tropicales y montañas andinas? ¿O va a colapsar a mitad de camino? Pero Salvini insiste. Cree en la misión, quiere ser parte de ella y demuestra que conoce su oficio. Balmis lo acepta como subdirector, una decisión que va a tener consecuencias épicas. También se une Manuel Julián Grajales, médico cirujano de Toledo. Es reservado, serio. No habla mucho, pero trabaja duro. Es el tipo de persona en quien puedes confiar cuando las cosas se ponen difíciles. Antonio Gutiérrez Robredo, médico militar de Madrid. Francisco Pastor Balmis, sobrino del director, practicante médico. Varios ayudantes y enfermeros. Y hay otro miembro clave que casi nadie menciona, el comandante del barco. Pedro del Barco, teniente de fragata de la Real Armada Española. Es quien realmente va a pilotar la corbeta a través de tormentas y calmas chichas. Quien va a navegar por estrellas y corrientes. Quien va a tomar las decisiones que determinen si llegan vivos o no. El barco es la corbeta María Pita. 200 toneladas de madera, velas y esperanza. 3 mástiles. Velas cuadradas en los 2 primeros. Vela latina en el tercero. No es un navío de guerra. Es un barco mercante adaptado para esta misión. El dueño es Manuel Díez Tabanares y sobrino, un armador coruñés que ha accedido a alquilar su barco para la expedición. Probablemente hace un buen negocio. El rey paga bien. En la bodega del María Pita cargan 500 ejemplares del Tratado sobre Vacunación que Balmis ha traducido. Es un libro de 200 páginas que explica el método de Jenner con detalle meticuloso. Cómo preparar las lancetas, cómo hacer las incisiones, a qué profundidad cortar, cómo extraer el fluido, cómo conservarlo brevemente, qué síntomas esperar, cuándo preocuparse. También cargan instrumental quirúrgico, lancetas de acero para hacer las incisiones, placas de vidrio para intentar conservar muestras de linfa, termómetros de mercurio, vendas, alcohol, todos los medicamentos de la época, láudano para el dolor, quinina para la malaria, mercurio para las infecciones.
Mapas, brújulas, astrolabios, sextantes. Todo lo necesario para navegar por océanos sin GPS ni radio. Provisiones para meses. Barriles de agua. Carne salada. Bizcocho de mar que es básicamente pan duro como piedra que dura años, pero sabe a cartón. Legumbres secas. Arroz. Vino. Mucho vino porque el agua se pudre rápido en los barriles. Y espacio para 37 personas. 22 niños, el equipo médico, marineros, el comandante. El María Pita no es un barco grande. 200 toneladas es modesto para cruzar el Atlántico. Van a estar hacinados. Los niños van a dormir en camarotes improvisados cerca de las cocinas. Los médicos en cabinas pequeñas. Los marineros en hamacas en la bodega. Va a ser incómodo. Va a apestar. Va a ser peligroso. Pero van a cambiar el mundo. 30 de noviembre de 1803, Puerto de La Coruña. El día amanece gris y frío, típico del invierno gallego. El viento sopla fuerte desde el Atlántico, trayendo olor a sal y lluvia. En el muelle, el María Pita está amarrado y listo. Las velas enrolladas, los marineros terminando las últimas comprobaciones, la carga asegurada en la bodega. Los 22 niños están en el muelle, rodeados por Isabel. Llevan ropa nueva que les han dado para el viaje, camisas de lino, pantalones cortos. Algunos tienen zapatos nuevos, otros van descalzos porque nunca han usado zapatos en su vida. Tienen caras de susto, son niños. La mayoría nunca ha salido de su pueblo natal y ahora están frente a un barco enorme que va a llevarlos al otro lado del mundo. Benito, el hijo de Isabel, tiene 9 años. Es el mayor de todos. Y está aterrado, pero tiene a su madre. Eso lo hace diferente de los otros 21. Los otros están solos, huérfanos, sin nadie que los quiera realmente. Solo tienen a Isabel, que los abraza uno por uno y les promete que va a cuidarlos, que va a estar ahí siempre, que no los va a abandonar nunca. Es una promesa que Isabel va a cumplir hasta su último día. Balmis está encubierta, verificando por 10ª vez que tienen todo. Los 500 ejemplares del tratado, verificado. El instrumental médico, verificado. Las lancetas, verificado. Los registros en blanco donde va a anotar cada vacunación, verificado. José Salvani está pálido, ya está mareado y ni siquiera han zarpado. No es buen presagio, pero respira profundo y sube la pasarela. Manuel Julián Grajales sube en silencio. No dice adiós a nadie. No tiene familia que lo despida. Solo tiene su trabajo. Pedro del Barco, el comandante, es el último en subir. Grita órdenes. Los marineros corren a sus posiciones. Sueltan las amarras. Las velas comienzan a desplegarse. El viento las infla con chasquidos sonoros. El María Pita se aleja del muelle, lentamente al principio, luego más rápido mientras el viento coge las velas. Isabel está encubierta con los 22 niños. Los abraza mientras miran cómo La Coruña se hace cada vez más pequeña. La Torre de Hércules, el faro romano que ha guiado barcos durante 1000 años, es lo último que ven de España. Los niños no saben que la mayoría nunca va a volver. Isabel tampoco lo sabe, pero sospecha que ha empezado un viaje sin regreso. Los primeros días son infernales. Los niños nunca han estado en un barco. La mayoría nunca ha visto el mar hasta hoy. Y ahora están en medio del océano Atlántico con olas de 5 metros. El mareo es brutal. Los pequeños vomitan sin parar. No pueden comer. Apenas pueden beber agua. Se pasan los días acostados en sus literas, gimiendo, llorando, llamando a sus madres que no están. Isabel no duerme. Se pasa las noches yendo de camarote en camarote. Limpia vómito. Sostiene a los niños mientras lloran. Les canta canciones gallegas que aprendió de su madre. Les cuenta historias para que se olviden del miedo. Balmis está preocupado. Si los niños están tan enfermos por el mareo, ¿cómo van a soportar la infección de la vacuna? Pero no tiene opción. El plan ya está en marcha. Antes de zarpar, en La Coruña, Balmis vacunó a los 2 primeros niños.
Andrés Naya y Francisco Antonio. Les aplicó la vacuna en los brazos. Ahora, en el barco, esos dos niños están desarrollando la respuesta inmune normal. Les ha subido levemente la fiebre. Están algo incómodos, pero es una reacción esperada. Al 9º día de viaje, Balmis los examina. La respuesta es perfecta. Es hora de continuar la cadena. Llama a los siguientes dos, Clemente y José. Clemente tiene 6 años, José apenas 3. Son los más pequeños. Isabel los lleva a la enfermería improvisada que han montado en uno de los camarotes. Los sienta en taburetes. Les sostiene las manos. Balmis esteriliza sus lancetas pasándolas por una llama. Luego, con cuidado, toma material activo de la vacunación de Andrés y Francisco Antonio. Entonces se gira hacia Clemente y José. Les hace cortes superficiales en los brazos, no muy profundos, solo lo suficiente para aplicar la vacuna. Luego aplica el material en las pequeñas incisiones. Clemente llora, José grita, duele, les arde, es aterrador. Pero Isabel los abraza, les dice que son valientes, que están ayudando a salvar vidas, que pronto va a pasar. Les venda los brazos, les da agua con miel, los lleva de vuelta a sus literas. En 9 días, esos dos niños van a desarrollar su propia respuesta inmune. Y entonces usarán material de su vacunación para vacunar a los siguientes dos. La cadena ha comenzado. Así pasa el primer mes de viaje. Cada 9 días, 2 niños más son vacunados. Balmis lleva registros meticulosos. Anota nombres, fechas, síntomas. ¿Cuánto tiempo tardan en aparecer las respuestas inmunes? ¿Qué tan fuertes son las fiebres? Si hay complicaciones. La mayoría de los niños responden bien. La reacción aparece en el día 9 o 10. La fiebre sube pero no pasa de 39 grados. En una semana, todo vuelve a la normalidad y los niños se recuperan. Pero José, el más pequeño con solo 3 años, lo pasa mal. Su fiebre sube a 40. Delira. Isabel se pasa 3 noches sin dormir cuidándolo. Le pone paños fríos en la frente. Le da agua gota a gota. Le susurra que todo va a estar bien. José sobrevive. Su vacunación es exitosa. El material es usado para vacunar a los siguientes 2 niños. Mientras tanto, la vida en el María Pita sigue su rutina brutal. 40 personas en un espacio del tamaño de una casa. El barco huele a sudor rancio, madera húmeda, orines fermentados, comida podrida. El agua de los barriles empieza a ponerse verde con algas. La carne salada está tan dura que hay que remojarla en vino antes de poder masticarla. El bizcocho de mar tiene gusanos. Los marineros los sacan antes de comer, pero a veces te los comes sin querer. Los niños aprenden a vivir en el barco. Aprenden dónde sostenerse cuando vienen las olas. Aprenden a hacer sus necesidades colgándose sobre la borda sin caer al vacío. Aprenden a dormir con el constante balanceo. Aprenden a ignorar las ratas que corren por la bodega. Y aprenden que Isabel siempre está ahí. Siempre. Sin importar qué. Es su madre, su protectora, su único ancla en un mundo que se mueve constantemente. 2 meses y medio después de zarpar de La Coruña, el 9 de febrero de 1804, el María Pita llega a Puerto Rico. Los 22 niños están vivos. Todos han sido vacunados. Todos han desarrollado las pústulas. Todos se han recuperado. La cadena ha funcionado perfectamente. Mientras el barco entra en el puerto de San Juan, Balmis está exultante. Lo logró. Transportó la vacuna viva a través del Atlántico. Es la primera vez en la historia que se hace. Pero su triunfo va a durar poco, porque resulta que Puerto Rico ya tiene la vacuna. El gobernador de Puerto Rico recibe a Balmis con cortesía fría. Sí, agradece la intención. Sí, admira el esfuerzo. Pero tienen que saber algo. Los daneses se adelantaron. La colonia danesa de Santo Tomás, una isla vecina, recibió muestras de vacuna desde Europa hace meses. Y desde ahí, algunos médicos puertorriqueños consiguieron el fluido. Ya han empezado sus propias campañas de vacunación. Balmis se pone furioso. Nadie le avisó.
Nadie le dijo que los daneses se habían adelantado. Ha cruzado el océano con 22 niños enfermos para nada. Bueno, no para nada, porque las campañas locales son limitadas, caóticas, sin coordinación. Y Balmis trae algo que ellos no tienen: experiencia, equipo médico entrenado y 500 ejemplares de su tratado. Se queda en Puerto Rico durante un mes. Organiza campañas masivas de vacunación en San Juan. Va pueblo por pueblo explicando el método. Entrena a médicos locales. Establece una junta de vacunación que va a continuar la labor después de que él se vaya. Pero también hace algo crucial: recluta niños locales para continuar la cadena. No va a depender solo de los gallegos. Va a usar niños de cada región para mantener activa la vacuna. Es un sistema elegante. Vacunas a niños locales. Mantienes algunos como portadores. Cuando llegas al siguiente destino, usas esos portadores para iniciar la cadena ahí. Y recluta niños nuevos. Así, indefinidamente. Funciona brillantemente. A finales de febrero, el María Pita zarpa hacia Venezuela. Destino: La Guaira, el puerto principal del Virreinato de Nueva Granada. El viaje es corto comparado con la travesía atlántica. Solo 2 semanas navegando por el Caribe. Pero el calor es infernal. Los niños gallegos, acostumbrados al clima frío y húmedo de Galicia, sufren terriblemente. La ropa de lino que llevan se pega a la piel empapada de sudor. El sol tropical los quema. Varios desarrollan fiebres que no son viruela, diarreas, vómitos. El agua local, cuando la consiguen en escalas, les cae mal. Sus estómagos no están acostumbrados. Isabel los cuida a todos, pero ella también está enferma. Ha perdido peso. Está agotada. No ha dormido más de 3 horas seguidas desde que zarparon de La Coruña hace 3 meses. Pero no se queja. Nunca se queja. El María Pita llega a La Guaira en marzo, y aquí la campaña de vacunación es un éxito rotundo. Venezuela no tiene vacuna. La gente hace fila durante días para recibirla. Padres con sus hijos, ancianos, esclavos africanos, comerciantes españoles, criollos ricos, indígenas pobres. Todos quieren la protección contra la viruela. Balmis y su equipo trabajan día y noche. Vacunan a miles. Organizan demostraciones públicas explicando cómo funciona el método. Enfrentan resistencias de algunos médicos locales que ven la vacuna con desconfianza. Tienen que convencer a sacerdotes de que no es brujería ni invento del demonio. Pero eventualmente la resistencia cede. Los números hablan por sí mismos. Los niños vacunados no mueren. No desarrollan viruela. Quedan protegidos. Y entonces Balmis toma la decisión más importante de toda la expedición. Está sentado una noche en el alojamiento que le han proporcionado en Caracas, estudiando mapas. América del Sur es gigantesca. Si van todos juntos por tierra, van a tardar décadas en cubrir todo el continente. Pero si se dividen, pueden abarcar mucho más territorio en menos tiempo. Llama a una reunión con su equipo médico: José Salvani, Manuel Julián Grajales, Antonio Gutiérrez Robredo, los demás. Les presenta el plan. Él va a dirigirse al norte: Nueva Granada, Panamá, Cuba, México. Desde México va a cruzar el Pacífico hacia Filipinas. Va a vacunar el Imperio Español en Asia. José Salvani va a encargarse de Sudamérica. Va a bajar por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. Miles de kilómetros de selvas y montañas. Va a ser brutal, probablemente mortal. Salvani acepta sin dudarlo, casi con entusiasmo. Tiene 29 años. Es frágil físicamente, pero cree en la misión con fervor religioso. Cree que pueden salvar cientos de miles de vidas, y está dispuesto a dar su propia vida por conseguirlo. Manuel Julián Grajales se ofrece para acompañarlo. Es un hombre silencioso. No habla de sus motivaciones, pero cuando dice que va, lo dice en serio. La noche antes de separarse, Balmis y Salvini tienen una conversación larga. Están en un balcón mirando las montañas que rodean Caracas.
las mismas montañas que Salvini va a tener que cruzar. Balmis le da consejos, le dice que no se apresure, que cuide su salud, que establezca juntas de vacunación en cada ciudad antes de continuar. Salvani asiente, pero ambos saben la verdad. Probablemente no se van a volver a ver. Se abrazan. Es un abrazo largo. Salvani tiene lágrimas en los ojos. Balmis también, aunque intenta ocultarlo. Y al día siguiente, se separan. Balmis toma un grupo y se dirige hacia el norte. Salvani toma otro grupo y empieza su descenso hacia el infierno sudamericano. Es abril de 1804. José Salvani tiene toda una vida por delante. O eso piensa. El camino de Caracas a Bogotá es una pesadilla desde el primer día. No hay carreteras. Hay senderos de montaña que se convierten en ríos de barro cuando llueve. Y en el trópico, llueve casi todos los días. Salvani viaja con un grupo pequeño. Manuel Julián Grajales, algunos practicantes médicos, varios niños portadores locales que han reclutado en Venezuela. También cargan mulas con el equipo médico, provisiones y ejemplares del tratado. Las mulas se atascan constantemente en el barro. Los hombres tienen que empujarlas. A veces tienen que descargarlas completamente y cargar todo a mano. Salvani no está bien. Ya tiene tos desde antes de separarse de Balmis. Una tos persistente que le desgarra el pecho. Algunas mañanas tiene síntomas preocupantes. Tuberculosis. No lo sabe todavía. Bueno, probablemente lo sospecha. Cualquier médico reconoce los síntomas, pero no dice nada. No se queja. Sigue adelante. La selva tropical es un infierno verde. La vegetación es tan densa que tienen que abrirse paso con machetes. El aire es sofocante, húmedo. Respiras y sientes que el aire te pesa en los pulmones. El sudor te empapa la ropa en minutos. Los mosquitos te comen vivo. Hay serpientes en los árboles, arañas del tamaño de tu mano. Sonidos extraños en la noche que te ponen los pelos de punta. Y los ríos. Dios, los ríos. Caudalosos, rápidos, sin puentes. Tienen que improvisar balsas con troncos y lianas. Atar el equipo médico con cuerdas. Rezar para que no se vuelque todo. Un día, una balsa se voltea. Pierden 2 mulas y una caja de instrumental médico. Las lancetas, varios termómetros, vendas. Salvani se tira al río intentando salvar algo, pero la corriente es demasiado fuerte. Casi se ahoga. Grajales lo saca del agua. Salvani tose violentamente. Escupe agua. Y tiene una tos preocupante que muestra lo grave de su condición. Grajales lo mira con preocupación extrema. Salvani le dice que está bien, que pueden continuar, pero no está bien. La tuberculosis avanza. El esfuerzo físico extremo la acelera. Tardan 4 meses en llegar a Bogotá. 4 meses para hacer un viaje que en condiciones normales tomaría unas semanas. Cuando llegan, Salvani está demacrado. Ha perdido mucho peso. Está pálido como un cadáver. Tose constantemente. Pero lo primero que hace es organizar la campaña de vacunación. Bogotá es la capital del Virreinato de Nueva Granada. Es una ciudad importante, rica, poblada, y también tiene problemas con la viruela. Salvani se encuentra con resistencia inmediata. Hay médicos locales que ven la vacuna con desconfianza. La consideran experimental, peligrosa. Algunos la denuncian desde los púlpitos como invención diabólica. Salvani tiene que convencer, persuadir, demostrar. Organiza demostraciones públicas en la plaza principal. Vacuna a los hijos de familias importantes primero. Cuando ven que funciona, que los niños no mueren, sino que quedan protegidos, la resistencia empieza a ceder. Vacuna a miles en Bogotá. Establece una junta local con médicos formados que van a continuar la labor. Entrena a personal en el método de Jenner. Les deja ejemplares del tratado. Después de varios meses en Bogotá, en diciembre de 1804, Salvani decide que es hora de continuar. Siguiente parada: Quito. El viaje es peor que el anterior. Tienen que cruzar la cordillera de los Andes. Alturas donde el aire es tan delgado
que cada paso es un esfuerzo monumental. Frío que congela el agua en las cantimploras. Caminos tan estrechos que un paso en falso te manda al vacío. Salvani está cada vez peor. La tuberculosis progresa. Ha perdido más peso. Está débil. Los síntomas empeoran cada día. Y ahora, en el frío de los Andes, las cosas empeoran todavía más. Una noche, acampando en la montaña, Salvani colapsa. Fiebre altísima. Convulsiones. Grajales piensa que va a morir ahí mismo. Pero Salvani sobrevive. Por la mañana, la fiebre baja. Se levanta. Insiste en continuar. Grajales intenta convencerlo de que regrese, de que busque tratamiento, de que salve su vida. Salvani se niega. Dice que hay miles de personas que necesitan la vacuna, que no puede abandonarlos, que prefiere morir cumpliendo la misión que vivir sabiendo que fracasó. Continúan. Llegan a Quito en 1805, y ahí pasa algo que nadie esperaba. Salvani se cae de un caballo. Es un accidente estúpido. El caballo se asusta con un perro que ladra. Se encabrita. Salvani cae. Aterriza mal. Se disloca la muñeca derecha. El dolor es insoportable. Intentan acomodársela pero no queda bien. Los huesos no se alinean correctamente. La mano se le queda torcida, medio paralizada. Básicamente, inútil. Ahora está tuberculoso, manco, y todavía falta la mitad de Sudamérica. Y aún así sigue vacunando. En Quito, la campaña es enorme. Vacunan a más de 15.000 personas. Salvani trabaja con una sola mano buena, con tos constante, temblando de fiebre. Pero nunca se detiene. Nunca. Grajales hace todo lo que puede para ayudarlo. Realiza las vacunaciones cuando Salvani está demasiado débil. Organiza las juntas locales, entrena a los médicos. Pero ve cómo Salvani se está matando lentamente y no puede hacer nada para detenerlo. De Quito bajan hacia Lima. El viaje los lleva meses, meses cruzando montañas y selvas. Salvani está cada vez peor. En Lima contrae malaria, fiebre altísima que va y viene, sudores nocturnos que lo empapan, escalofríos tan fuertes que castañetea los dientes, tuberculosis, mano destrozada, malaria. Salvani es un cadáver ambulante. Pero en Lima vacunan a más de 20.000 personas. 20.000. Es un número brutal. Establece juntas de vacunación en cada distrito. Entrena a decenas de médicos. Deja el sistema funcionando antes de continuar. En 1807 deciden dirigirse hacia el Alto Perú. Lo que hoy es Bolivia. Destino final, Cochabamba. Tienen que volver a cruzar los Andes. Pero ahora Salvani está mucho más enfermo. Ha perdido la visión del ojo izquierdo. Una infección que no se trató bien porque no había medicamentos disponibles. La infección progresó. Destruyó el ojo. Ciego de un ojo, manco, tuberculoso, con malaria. Y todavía sigue adelante. El camino de Arequipa a La Paz debería tomar unas pocas semanas. A Salvani le toma 16 meses. 16 meses arrastrándose por las montañas, deteniéndose en cada pueblo para vacunar, organizando juntas locales, entrenando médicos, cumpliendo la misión hasta el último día. Finalmente, en 1809, llegan a Cochabamba. Salvani tiene 35 años. Parece un anciano. Está demacrado. La piel pegada a los huesos. Casi no puede caminar. Los síntomas de la tuberculosis son constantes e implacables. El ojo izquierdo está perdido, cubierto con un parche, pero organiza la campaña de vacunación en Cochabamba. Vacunan a miles, establecen la junta, lo logran. Y entonces, el cuerpo de José Salvani finalmente dice, basta. En julio de 1810, contrae difteria. Es la gota que derrama el vaso. Su sistema inmunológico, destruido por años de tuberculosis, malaria y malnutrición, no puede combatir otra infección. La difteria le inflama la garganta. No puede tragar. Apenas puede respirar. La fiebre sube a 42 grados. Delira.
Grajales lo cuida día y noche. Le da agua gota a gota. Le pone paños fríos. Le sostiene la mano. Pero no hay nada que hacer. El 21 de julio de 1810, José Salvani Llopart muere en Cochabamba. Está solo, lejos de su Barcelona natal, lejos de su familia. Ha pasado 6 años cruzando Sudamérica. Ha vacunado a decenas de miles de personas. Ha establecido sistemas que van a continuar funcionando durante décadas. Se ha sacrificado completamente. Ha dado su salud, su juventud, su vida entera, y muere en la pobreza, sin honores, sin reconocimiento. Grajales lo entierra en el cementerio local de Cochabamba. Pone una cruz simple de madera. No hay tumba elaborada, no hay lápida permanente, solo tierra y una cruz. Y luego, Grajales hace lo que Salvani hubiera querido. Continúa la labor. Sigue vacunando en Bolivia y Chile hasta 1812. 8 años después de haberse separado de Balmis en Venezuela. 8 años cumpliendo la misión. Cuando Grajales finalmente regresa a España en 1814, trae consigo un informe detallado de todo lo que hicieron, los lugares que visitaron, las personas que vacunaron y la muerte de José Salvani. Ese informe es una de las pocas fuentes que tenemos sobre lo que realmente pasó en el lado sudamericano de la expedición. Sin él, la historia de Salvani se habría perdido para siempre. Pero mientras Salvani se estaba muriendo en los Andes, Balmis estaba viviendo una aventura completamente diferente al otro lado del continente. Después de separarse de Salvani en Venezuela, Balmis se dirige hacia el norte, Nueva Granada, Panamá. La ruta es difícil, pero nada comparado con lo que Salvani está sufriendo. Balmis tiene algo que ayuda. Es el director oficial de la expedición real. Tiene cartas del rey. Tiene autoridad para exigir cooperación de las autoridades coloniales. Salvani es solo el subdirector. Tiene menos peso político. En cada lugar que visita, Balmis organiza campañas masivas. No se conforma con vacunar a unos cientos. Quiere vacunar a todos, pueblos enteros, ciudades completas. Y lo logra. En Cuba, la campaña es espectacular. Balmis llega en 1804 y se encuentra con algo que lo molesta. Un médico cubano llamado Tomás Romay ya ha introducido la vacuna en la isla. Romay consiguió muestras de Puerto Rico hace meses. Las trajo en algodón entre placas de vidrio. El método europeo que no debería funcionar para viajes largos, pero que, por suerte, funcionó. Y ya ha empezado su propia campaña de vacunación. Balmis se siente robado de protagonismo. De nuevo. Pero Cuba es demasiado importante para ignorarla. Es rica, poblada, y la viruela ha sido devastadora aquí durante décadas. Se une a Romay. Trabajan juntos, aunque con tensiones constantes. Balmis quiere el crédito. Romay quiere el reconocimiento. Pero al final vacunan a más de 300.000 personas en Cuba. 300.000. Es un número brutal. Van de pueblo en pueblo, de plantación en plantación. Vacunan a esclavos africanos trabajando en los campos de caña, a hacendados criollos, a comerciantes españoles, a todo el mundo. Establecen juntas de vacunación en cada provincia. Entrenan a decenas de médicos locales. Dejan el sistema funcionando antes de partir. Pero en Cuba, Balmis comete su primer gran error moral. Los niños gallegos que trajo de España están exhaustos. Han pasado más de un año en los trópicos. Muchos están enfermos con fiebres, diarreas, infecciones. El pequeño José, que tiene apenas 4 años ahora, está especialmente mal. Isabel ruega a Balmis que les dé descanso, que los trate con compasión. Balmis la ignora. Tiene un cronograma que cumplir, una misión que completar. Y además, tiene un problema técnico. Los niños gallegos ya están vacunados. Ya desarrollaron inmunidad. No sirven para mantener la cadena. Entonces toma una decisión que Isabel nunca le va a perdonar. Va a reclutarse niños nuevos en México. Y va a dejar a los gallegos ahí cuando termine la campaña. Isabel está horrorizada.
Esos niños son como sus hijos. Los ha cuidado durante 2 años. Los ha visto enfermar y recuperarse. Los ha consolado en sus pesadillas. Los ha alimentado. Los ha amado. Y Balmis los va a dejar tirados como provisiones usadas. Pero Isabel no tiene voz en esto. Es una mujer en 1805. No tiene autoridad. No tiene poder de decisión. Solo puede rogar. Y Balmis no escucha. En 1805, el grupo zarpa de Cuba hacia México. Llegan a Veracruz. Y de ahí viajan por tierra a la Ciudad de México. México es importante. Es el corazón del virreinato de Nueva España. Millones de habitantes, ciudades enormes, poblaciones indígenas que han sido devastadas por epidemias desde la conquista. Balmis organiza la campaña más ambiciosa de toda la expedición. Vacunan a cientos de miles. Van de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Entrenan a médicos locales. Establecen juntas. Y aquí, Balmis recluta 26 niños mexicanos para la siguiente etapa de la expedición, Filipinas. Los toma de orfanatos de Veracruz y la Ciudad de México. Son niños indígenas, mestizos, pobres. Nadie que vaya a reclamar por ellos. Y los 21 niños gallegos son depositados en el Hospicio de Pobres de la Ciudad de México. Isabel intenta evitarlo. Le ruega a Balmis. Le dice que esos niños no tienen a nadie más, que si los deja ahí van a sufrir, que por favor, los trate con dignidad. Balmis se niega, dice que no tiene espacio para todos, que necesita a los niños mexicanos para Filipinas, que los gallegos se van a quedar en buenos hospicios. Es una mentira, y Balmis probablemente lo sabe, porque el virrey de México, José de Iturrigaray, es un corrupto desalmado que no tiene el menor interés en cuidar niños huérfanos españoles. Los mete en el hospicio con mendigos, alcohólicos, enfermos mentales. Los obliga a trabajar. Los hacen alumbrar entierros por la noche, cargar antorchas en funerales, mendigar en las calles. Son niños, tienen entre 6 y 12 años. Cuando la noticia se filtra, hay un escándalo. Los mexicanos se niegan a entregar sus propios niños para la expedición a Filipinas. ¿Para qué? ¿Para que los traten así cuando ya no sirvan? Balmis tiene que presionar, persuadir, hasta amenazar. Finalmente consigue los 26 niños que necesita, pero la reputación de la expedición ha quedado manchada. Isabel va con ellos, con su hijo Benito, que ahora tiene 11 años. Y con los 26 niños mexicanos que son la nueva cadena humana. Pero los 21 niños gallegos se quedan atrás, abandonados. La mayoría probablemente murió joven trabajando en las calles de la Ciudad de México. Nunca volvieron a España. Nadie preguntó por ellos. Es la mancha más oscura en toda la expedición. El momento donde el fin justificó los medios de la manera más brutal posible. El 7 de febrero de 1805, el grupo zarpa de Acapulco hacia Filipinas. Van a cruzar el océano más grande del planeta. La travesía del Pacífico es un infierno que hace que el Atlántico parezca un estanque tranquilo. Meses en el océano. Meses donde no ves tierra. Solo agua. Agua hasta el horizonte en todas direcciones. El cielo se funde con el mar y no puedes distinguir dónde termina uno y empieza el otro. Las tormentas son brutales. Tifones que hacen que las olas del Atlántico parezcan olas de piscina. Olas de 20 metros que golpean el barco como puños de gigante. El María Pita cruje y gime. Maderas que se parten. Velas que se rasgan. Hombres arrastrados por el agua. Los niños mexicanos están aterrorizados. La mayoría nunca había visto el mar. Ahora están en medio del océano más grande del planeta, con tormentas que amenazan con hundirlos. Cada semana. Varios niños mueren durante el viaje. No de viruela, de otras cosas. Enfermedades tropicales que los deshidratan. Fiebres que no bajan. Escorbuto que debilita sus cuerpos. Isabel los cuida hasta el final. Los sostiene. Les canta canciones. Les promete que todo va a estar bien, aunque ambos saben que no es así.
Cuando mueren, los prepara con dignidad, los envuelve en sábanas limpias y los entregan al mar según la tradición naval, uno tras otro. Pequeños cuerpos que desaparecen en las profundidades. Isabel llora cada vez, pero tiene que continuar. Los niños que quedan la necesitan. Benito, su hijo, está cambiando. Ya no es el niño de 9 años que zarpó de La Coruña. Ahora tiene 11. Ha visto morir niños, ha cruzado océanos, ha sido vacunado y ha desarrollado las pústulas. Se está convirtiendo en un hombre joven en las condiciones más brutales imaginables. Después de 4 meses de infierno, el barco finalmente llega a Manila en mayo de 1805. Han perdido 5 de los 26 niños mexicanos durante la travesía. Los 21 restantes están vivos pero traumatizados, delgados, enfermos, marcados para siempre. Pero la vacuna llegó viva. La cadena funcionó. Manila es diferente a todo lo que han visto. Es el territorio español más lejano del mundo. El último rincón del imperio donde no se ponía el sol. Una ciudad tropical donde españoles, filipinos, chinos y mestizos se mezclan en un caos colorido. La población es enorme, cientos de miles de personas, y la viruela ha sido devastadora aquí durante siglos. Los filipinos no tienen inmunidad natural. Cuando hay epidemias, pueblos enteros desaparecen. Balmis organiza la campaña más masiva de toda la expedición. Va pueblo por pueblo, isla por isla. Filipinas es un archipiélago de miles de islas, algunas tan pequeñas que solo tienen unas pocas familias, otras enormes con ciudades enteras. Tarda más de 1 año en cubrir todo, 1 año vacunando, entrenando médicos locales, estableciendo juntas, dejando ejemplares del tratado en cada provincia. La respuesta es increíble. Los filipinos hacen fila durante días para recibir la vacuna. Han visto lo que hace la viruela. Saben que esta es la salvación. Pero Balmis no se conforma con Filipinas. Ahora tiene una ambición más grande, más loca, más imposible. Quiere llevar la vacuna a China. El imperio del medio está cerrado al mundo. Prohíbe la entrada de extranjeros bajo pena de muerte. Es uno de los lugares más aislados del planeta. Los comerciantes europeos solo pueden operar en un puerto, Cantón, y bajo reglas estrictísimas. Pero Balmis es un visionario, un soñador, un hombre que acaba de cruzar medio mundo con niños huérfanos como cadena humana. Nada le parece imposible. Consigue reclutar 3 niños filipinos, solo 3. Es todo lo que puede conseguir para mantener la cadena durante el viaje a China. Los padres no quieren entregar sus hijos. Han visto lo que pasó con los niños mexicanos. Algunos murieron, los otros están traumatizados. Pero Balmis es persuasivo. Promete riquezas. Promete que los niños serán bien tratados. Promete que volverán como héroes. Consigue sus 3 niños. Y en 1806 zarpa hacia Macao. Macao es un enclave portugués en la costa china. Es la única puerta de entrada al Imperio del Medio. Un lugar donde Oriente y Occidente se encuentran pero no se mezclan realmente. Los chinos permiten que los portugueses estén ahí, pero bajo reglas estrictas. No pueden salir del enclave, no pueden comerciar libremente, y definitivamente no pueden entrar al interior de China. Balmis llega con sus 3 niños filipinos y su idea imposible. Va a introducir la vacuna en China. Se reúne con las autoridades portuguesas, con comerciantes que tienen contactos en Cantón, con jesuitas que han logrado entrar al imperio como misioneros. Todos le dicen lo mismo. Es imposible. Los chinos no confían en la medicina extranjera. No quieren europeos en su territorio. Van a rechazar la vacuna sin siquiera considerarla. Pero Balmis insiste. Consigue audiencias con autoridades chinas en Macao. Les explica el método de Jenner. Les muestra cómo funciona la vacuna. Les ofrece vacunar gratis a cualquiera que quiera. Algunos chinos aceptan. Comerciantes. Familias mixtas chino-portuguesas. Gente que ha visto el mundo exterior y confía en la medicina occidental.
Balmis vacuna a cientos en Macao, pero no es suficiente. Quiere entrar a China. Quiere vacunar al imperio más poblado del mundo. Intenta llegar a Cantón. Consigue permisos. Navega hasta el puerto. Pero las autoridades imperiales lo rechazan. Rotundamente. Sin discusión. No quieren medicina extranjera. No confían en los europeos. Y no van a permitir que un español entre a su territorio con niños enfermos, deliberadamente con algo que dicen que es una cura. Balmis intenta negociar. Ofrece demostrar la efectividad. Ofrece entrenar médicos chinos. Ofrece dejar tratados traducidos al chino. La respuesta es siempre la misma. No. Es la primera gran derrota de Balmis. Ha cruzado medio mundo. Ha superado tormentas, enfermedades, traiciones. Ha vacunado a cientos de miles. Pero las puertas del Imperio del Medio permanecen cerradas. Frustrado, Balmis se da cuenta de que ha llegado tan lejos como puede. Ha dado la vuelta al mundo. Ha cumplido la mayor parte de su misión. Y ahora, parado frente a las puertas cerradas de China, entiende que es hora de volver a casa. En 1806, Francisco Javier Balmis zarpa de regreso a España, pero no va a recorrer el mismo camino. No va a cruzar el Pacífico de vuelta, ni va a volver por América. Va a tomar la ruta marítima hacia el oeste. Va a rodear África. Va a demostrar que realmente ha dado la vuelta al mundo. Isabel Zendal no va con él. Decide quedarse en Filipinas con Benito. Ha estado fuera de España durante 3 años. Ha cruzado 2 océanos. Ha visto morir niños en sus brazos. Está exhausta, enferma, marcada para siempre. Y sabe que si vuelve a España, volverá a ser una madre soltera sin empleo, sin futuro. Una mujer marcada por el escándalo social. Pero en Filipinas, en las colonias, las reglas son diferentes. Puede empezar de nuevo. Puede darle a Benito una vida mejor. Entonces toma la decisión más valiente de su vida. Se queda. Es la última vez que ve a Balmis. Se despiden en el puerto de Manila. No hay abrazo. No hay lágrimas. Solo un asentimiento. Balmis zarpa. Isabel se queda. Y nunca volverá a ver España. El viaje de regreso de Balmis es épico. Cruza el Océano Índico. Rodea el Cabo de Buena Esperanza en la punta de África, donde el Atlántico y el Índico se encuentran con olas que pueden hundir barcos enteros. Sube por la costa atlántica africana y hace una parada que va a entrar en los libros de historia. Santa Elena, la isla prisión en medio del Atlántico Sur. Es solo una roca volcánica perdida en el océano. Años después, Napoleón va a ser exiliado aquí. Pero en 1806, Santa Elena es simplemente un punto de reabastecimiento para barcos que cruzan el Atlántico. Balmis vacuna a la población de la isla. No es mucha gente, unos pocos miles, pero él lo registra meticulosamente en sus diarios, porque esta es la última estación, el último acto de su expedición antes de volver a casa. En septiembre de 1806, después de casi 3 años fuera, Balmis llega a Lisboa, Portugal. Ha dado la vuelta al mundo. Ha vacunado a cientos de miles de personas. Ha establecido sistemas que van a continuar funcionando durante décadas. Ha perdido a la mayoría de los niños que partieron con él, pero ha cumplido su misión. Desde Lisboa, viaja por tierra hasta Madrid. Y el 7 de septiembre de 1806, Francisco Javier Balmis se presenta ante el rey Carlos IV en el Palacio Real. El rey lo recibe como un héroe. Le concede honores militares. Le nombra médico honorario de cámara con sueldo completo. Le da una pensión vitalicia. España entera celebra el éxito de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Los periódicos publican artículos laudatorios. Se organizan ceremonias en su honor. Balmis es el hombre del momento, el visionario que llevó la salvación a los confines del imperio. Pero hay sombras en el triunfo. Los 21 niños gallegos nunca regresaron. Se quedaron abandonados en México. Nadie pregunta por ellos, nadie reclama.
En los informes oficiales, simplemente desaparecen de los registros. José Salvani todavía está vivo en 1806 cuando Balmis vuelve. Está muriendo lentamente en los Andes, pero Balmis no lo sabe. No tienen forma de comunicarse. Las noticias viajan a la velocidad de un caballo o un barco de vela. Pasarán años antes de que Balmis se entere de que su subdirector murió en Cochabamba en 1810. Ciego, manco, tuberculoso, pero cumpliendo la misión hasta su último aliento. Y Isabel Zendal, la mujer que lo sacrificó todo para cuidar a esos niños, desapareció en las colonias. Nunca volvió. Balmis vive otros 13 años después de su regreso. Sigue trabajando como médico de la corte. Escribe tratados sobre medicina. Entrena a nuevos doctores. Se casa con una mujer de la nobleza. Tiene una vida cómoda, pero nunca vuelve a hacer nada tan grande como la expedición. En 1814, Manuel Julián Grajales regresa finalmente a España. Ha pasado 10 años en Sudamérica. 10 años siguiendo los pasos de Salvani, vacunando en Bolivia, Chile, Argentina, estableciendo juntas, entrenando médicos. Trae consigo un informe detallado de todo: los lugares que visitaron, las personas que vacunaron, los obstáculos que enfrentaron y la muerte de José Salvani. Lee el informe ante las autoridades médicas en Madrid. Describe cómo Salvani se sacrificó completamente, cómo continuó vacunando a pesar de estar ciego, manco, enfermo, cómo murió solo en Cochabamba después de haber salvado decenas de miles de vidas. El informe conmueve a todos los que lo escuchan. Salvani es reconocido póstumamente como héroe. Le dan honores militares, pero él no está para recibirlos. Está enterrado en una tumba anónima en Bolivia. Balmis muere en Madrid el 12 de febrero de 1819. Tiene 65 años. Ha vivido una vida plena. Ha visto el mundo. Ha cambiado la historia de la medicina. Es enterrado con honores militares en el cementerio de San Justo en Madrid. Su tumba todavía existe. Puedes visitarla. Manuel Julián Grajales vive hasta 1842. Se retira del servicio médico militar. Escribe memorias sobre la expedición que nadie publica en su momento. Muere olvidado en Toledo. Y Isabel Zendal, la heroína que nadie conoció durante 200 años, desapareció completamente de los registros históricos después de separarse de Balmis en Manila. Pero gracias a investigaciones recientes, sabemos algunas cosas. Se cree que viajó de Filipinas a México alrededor de 1807 u 8, posiblemente buscando una vida mejor para Benito, quizás intentando encontrar a los niños gallegos que habían abandonado en la Ciudad de México. Se cree que murió en Puebla, México, alrededor de 1811. Tenía 38 años. Murió en el exilio, lejos de su Galicia natal, sola, pero su legado permanece. Durante casi 200 años, Isabel Zendal fue olvidada. Su nombre no aparecía en los libros de historia. No había monumentos en su honor. No había calles con su nombre. Era como si nunca hubiera existido. Pero en 1950 algo cambió. La Organización Mundial de la Salud estaba compilando una historia de la enfermería internacional. Y alguien encontró los registros de la expedición Balmis. Ahí estaba, Isabel Zendal Gómez, enfermera voluntaria, primera mujer en misión médica internacional. Cuidó a 22 niños durante años de travesías oceánicas. Los mantuvo vivos, los consoló, los amó. La OMS la reconoció oficialmente como la primera enfermera de la historia en misión internacional. Su nombre fue grabado en la sede de la OMS en Ginebra, y lentamente, muy lentamente, España empezó a recordarla. En 1998, el Parlamento de Galicia inició una investigación para encontrar más información sobre ella. Archivos que habían estado olvidados durante siglos fueron revisados. Se encontraron registros de su nacimiento en Santa Marina de Parada, de su trabajo en el Hospital de la Caridad de La Coruña,
de su partida en el María Pita. En el año 2000, el gobierno español le dedicó un hospital en La Coruña. El Hospital Isabel Zendal es uno de los más modernos de Galicia. Hay calles con su nombre en varias ciudades españolas. Hay monumentos, hay placas conmemorativas, pero lo más importante es que su historia finalmente se cuenta. La historia de una madre soltera que abandonó todo para cuidar niños huérfanos, que cruzó océanos, que sobrevivió tormentas, que vio morir niños en sus brazos y aún así siguió adelante, que nunca volvió a su tierra, pero nunca dejó de cuidar. José Salvani también fue olvidado durante mucho tiempo. Murió en 1810 en Cochabamba. Fue enterrado en una tumba anónima. Nadie lo reclamó. Su familia en Barcelona no supo de su muerte hasta años después, pero su legado vivió. Las juntas de vacunación que estableció continuaron funcionando. Los médicos que entrenó siguieron vacunando. Las miles de vidas que salvó tuvieron hijos, nietos, bisnietos. En el siglo XX, Bolivia finalmente reconoció su sacrificio. Hay una plaza en Cochabamba con su nombre. Hay una estatua, no muy grande, no muy elaborada, pero está ahí. Y en Barcelona, su ciudad natal, hay una calle que lleva su nombre, la calle José Salvani. Poca gente sabe quién fue, pero su nombre permanece. Manuel Julián Grajales, el hombre silencioso que acompañó a Salvani hasta el final, tampoco fue reconocido en su momento. Vivió hasta 1842. Escribió memorias detalladas de la expedición que fueron archivadas y olvidadas. Pero esas memorias fueron redescubiertas en el siglo XXI. Y gracias a ellas, sabemos mucho de lo que realmente pasó en Sudamérica. Sin Grajales, la historia de Salvani se habría perdido para siempre. Y los niños, los 22 niños gallegos y los 26 mexicanos y los 3 filipinos. Los que murieron en el océano, los que fueron abandonados en hospicios, los que sobrevivieron pero quedaron marcados para siempre. Casi ninguno tiene nombre en la historia. Sabemos algunos: Benito Vélez, el hijo de Isabel, Andrés Naya, Francisco Florencio, Antonio Beredia. Pero la mayoría son solo números en registros antiguos. Murieron jóvenes, en su mayoría. Algunos en México trabajando en las calles. Algunos en enfermedades que los vacunados no pueden contraer, pero que sus cuerpos debilitados no pudieron combatir. No tienen monumentos, no tienen placas conmemorativas. Solo tienen esto, la certeza de que salvaron cientos de miles de vidas sin saberlo. Porque la expedición Balmis no terminó cuando Balmis volvió a España. Las juntas de vacunación que establecieron continuaron funcionando durante décadas. Los médicos que entrenaron siguieron vacunando. Los tratados que distribuyeron fueron leídos y usados por generaciones. Y la vacuna contra la viruela eventualmente erradicó la enfermedad por completo. En 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente que la viruela había sido eliminada del planeta. Es la única enfermedad humana que hemos logrado erradicar completamente. La última persona en contraer viruela, naturalmente, fue un hombre somalí llamado Ali Maou Maalin, en 1977. Sobrevivió, y después de él, nunca más. La enfermedad que mató a la infanta María Teresa en 1794, que devastó poblaciones enteras durante milenios, que mató a 400.000 personas cada año solo en Europa. Esa enfermedad ya no existe. Y todo empezó con Edward Jenner inyectando viruela de vaca en un niño de 8 años en Inglaterra. Y continuó con Francisco Javier Balmis, teniendo una idea loca: usar niños huérfanos como cadena humana para transportar la vacuna al otro lado del mundo. Los documentos de la expedición Balmis fueron inscritos en el Registro Memoria del Mundo de la UNESCO en el año 2000. Son considerados testimonio de la primera operación humanitaria internacional de la historia, un hito en la historia de la medicina, una demostración de que la ciencia puede salvar al mundo cuando se aplica con determinación absoluta.
Hay algo poético en todo esto. El rey Carlos IV financió la expedición porque la viruela le mató a su hija. Quería que ningún padre tuviera que pasar por lo que él pasó. Y lo logró. No inmediatamente, no en su vida, pero eventualmente la viruela desapareció. Y millones de padres nunca tuvieron que enterrar a sus hijos por esa enfermedad. El precio fue alto. 22 niños gallegos usados como recipientes humanos. 26 mexicanos también. 3 filipinos. Muchos murieron. Los que sobrevivieron fueron traumatizados. Algunos abandonados. Isabel Zendal murió en el exilio. José Salvani murió ciego y tuberculoso en los Andes. Los niños gallegos desaparecieron en los hospicios mexicanos. ¿Valió la pena? ¿El fin justificó los medios? No es fácil responder. En 1803, con 400.000 personas muriendo cada año, Balmis tomó decisiones que hoy serían inaceptables. Usó niños sin su consentimiento. Los expuso a enfermedades deliberadamente. Los abandonó cuando ya no los necesitaba. Pero también salvó cientos de miles de vidas directamente y millones indirectamente a través de los sistemas que estableció. Es una de esas historias donde no hay respuestas fáciles. No hay buenos absolutos ni malos absolutos. Solo personas tomando decisiones imposibles en tiempos imposibles. Hoy, cuando te vacunas contra cualquier cosa, cuando vas al médico y te ponen una inyección que te protege de enfermedades mortales, estás usando un método que se remonta a Edward Jenner y Francisco Javier Balmis. Cuando vuelas a otro continente y no tienes que preocuparte por docenas de enfermedades porque estás vacunado, estás disfrutando de un legado que empezó con 22 niños huérfanos cruzando el Atlántico en un barco de madera. La medicina moderna, la salud pública internacional, la coordinación global para erradicar enfermedades. Todo tiene sus raíces en lo que Balmis y su equipo hicieron en 1803, y las personas que lo hicieron posible merecen ser recordadas. Francisco Javier Balmis, el visionario que tuvo una idea imposible y la hizo realidad, que cruzó el mundo cuando hacerlo significaba apostar la vida, que salvó cientos de miles, pero también tomó decisiones moralmente complicadas. Un hombre imperfecto que hizo algo extraordinario. Isabel Zendal Gómez, la madre que abandonó todo para cuidar niños que no eran suyos, que nunca volvió a su tierra, pero nunca dejó de proteger a los pequeños que dependían de ella. La primera enfermera en misión internacional. Una heroína que fue olvidada durante 200 años, pero que finalmente está recibiendo el reconocimiento que merece. José Salvani Llopart, el mártir que se sacrificó completamente, que continuó vacunando a pesar de estar ciego, manco, tuberculoso, que murió solo en los Andes, pero salvó decenas de miles de vidas. Un hombre que pudo haber vuelto cuando su salud empezó a fallar, pero eligió seguir adelante hasta su último aliento. Manuel Julián Grajales, el testigo silencioso que acompañó a Salvani hasta el final y luego continuó la labor durante años más, que escribió las memorias que preservaron la historia, que nunca buscó gloria, pero cumplió la misión hasta el final. Y los niños, los 22 huérfanos gallegos, los 26 mexicanos, los 3 filipinos, los que murieron en el océano, los que fueron abandonados, los que sobrevivieron pero quedaron marcados para siempre. No tienen monumentos grandes, la mayoría ni siquiera tienen nombres en la historia, pero salvaron 500.000 de vidas, y merecen que el mundo lo sepa. Esta es su historia, una historia de heroísmo y sacrificio, de decisiones imposibles y consecuencias complicadas, de personas que cambiaron el mundo sin saber exactamente qué estaban haciendo. Una historia que casi nadie conoce, pero que todos deberían saber. Porque en 1803, cuando el mundo estaba muriendo de viruela, un grupo de personas imperfectas decidió hacer algo al respecto. Y lo lograron. 500.000 personas vacunadas directamente. Millones salvadas indirectamente a través de los sistemas que establecieron. Y eventualmente,
la erradicación completa de una de las enfermedades más mortales de la historia humana. Ese es el legado de la expedición Balmis, la primera misión humanitaria internacional de la historia. Un viaje que duró 7 años, que dio la vuelta al mundo, que costó vidas, pero salvó millones más. Una historia olvidada durante 200 años. Una historia que merece ser contada. Una historia que necesitas conocer. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Te imaginas vivir esa aventura? Cuéntanos en los comentarios qué explorador quieres que contemos después. Dale like si te gustó y suscríbete para más historias increíbles de la historia real.